Ok, estamos gravando. Hoje temos aqui, Esperando a Godot, é o crítico, é o escritor, autor, crítico de teatro, o diário, é o crítico.com e a revista Pop Up, José Miguel Villa. José Miguel Villa e só, não? Ou José Miguel Villa e algo mais. José Miguel Vila López. Lo que pasa es López. que López, como somos tantos en España, lo fui dejando, José pero Miguel. vamos, no me olvido de mi madre. Bueno, hoje temos crítica teatral aqui. Vamos ter aqui observações e reflexões sobre o teatro. José Miguel, muitíssimas graças por aceitar a invitação para participar aqui de Esperando a Godot. Bueno, gracias a ti, Clever, y Esperando a Godot también, por supuesto. Es un honor que hayas pensado en mí, aunque no entiendo muy bien. Espero descubrirlo a lo largo de la charla, por qué has pensado en mí. Descobrirá. Tentamos poner as pessoas na hogueira. Muy bien. José Miguel, ya trataré de tirar de ti para que te quemes conmigo. Sim. Eu estava comentando antes que tu tem mais de 1.500 críticas escritas, não? Além disso, tem os livros também, como o último em primeira fila, Teatro e Teateiros em Espanha, hoje, e seu livro Teatro a Cegas, de 2007. Eu pensaria com uma pergunta clássica: como foi observar o teatro? Quais são tuas reflexões sobre o teatro nesses últimos 1 ano e 4 meses, 1 ano y 5 meses de la pandemia? Bueno, mi relación con el teatro es de puro amor, o sea, yo tuve una verdad. Só um parênteses, enquadre um pouco lá, a cámara. A câmera da casa, bajar um pouco, e aí, para ver, Así perfeito. Ahora sí, vale, si no va bajando. Perfecto. Bueno, decía que mi relación con el teatro es muy larga, hace ya más de 40 años que yo fui por primera vez al teatro y desde el primer día me sentí absolutamente enganchado. Fue una epifanía, fue un descubrimiento, fue una revelación. Ver un Luces de Bohemia de José Tamayo en el Teatro de Bellas Artes de Madrid. Y desde entonces estaba en el curso de orientación universitaria. Poco después, unos meses después, me vine a Madrid a estudiar periodismo, a trabajar al mismo tiempo en una agencia de prensa. Y desde entonces, de manera más o menos intensa, no siempre he podido ir con la misma fruición y la misma intensidad que ahora, he estado vinculado al teatro y siempre como espectador. Hasta hace 7 años que me jubilé por distintas razones. Digo me jubilé porque tenía unos 58 años y pico, no tenía un 59, pero bueno, las personas que tenemos algún tipo de discapacidad, con tantos años trabajados como era mi caso, 40 años ya trabajando, podíamos jubilarnos antes, ¿no? Y entonces decidí dedicarme a lo que más me gustaba en esta vida, que son 2 cosas. Una es el teatro y la otra es tocar la batería. No lo había podido hacer hasta ese momento por distintas causas y entonces me puse a dar clases de batería y descubrí que el rock se perdió un extraordinario baterista, que soy yo. Pero bueno, ya es un poco tarde para engancharse con tanta intensidad como merece la cuestión, ¿no? Entonces lo que sí hice fue engancharme a la crítica teatral, es decir, sigo viendo teatro con un único compromiso, que es, después de visto el montaje, después de vista la propuesta, expresar en voz alta y públicamente lo que la propuesta ha generado en mí. No tengo mayor pretensión, quiero decir, no pretendo que los dramaturgos, que los directores, que los actores, que los escenógrafos, que los iluminadores, etcétera, 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 varíen el curso de su arte en función de una opinión que yo haya dado. Eso ya sé que no es posible porque no lo pretendo, además, aunque lo pretendiera seguramente tampoco se daría, ¿no? Y me basta sencillamente con dar las claves suficientes a los posibles lectores que tenga, que voy descubriendo cada vez más, que son muchos, y que también entre esos lectores están incluidos gente del oficio, ¿no? Sé que cada vez son más los dramaturgos, los actores, etcétera, que sé que me siguen porque tengo referencias, tengo feedback de ellos. Y en general puedo decir, porque es lo que me dicen ellos, que alaban mi claridad en la escritura. Dicen que da gusto leerme, cosa que agradezco. Yo soy de los escritores, quizás por mi origen. Yo fundamentalmente, más que escritor, me siento periodista. Porque en el caso de los periodistas, decir que uno es escritor es como
ser redundante. Cuando uno es periodista ya se sabe qué escribe, si no, no sería periodista. Entonces yo, cuando escribo, siempre lo hago para ser entendido. Si no, no tiene sentido. Hay otros, sin embargo, que no. Eso se da mucho, por ejemplo, en el ámbito académico. Se eleva de tal manera el nivel de lo que se escribe que eso no está al alcance de cualquiera, sino solamente para los muy iniciados, para los expertos, para los eruditos. No es mi caso. Yo, si no se me entiende, mejor no escribo. Tu joga com uma ventaja, porque vindo do periodismo, o periodismo ele, tem essa ética e essa imparcialidade. Bueno, quizás sí, yo trato de serlo. Sé que no se puede ser objetivo, 100%, pero trato de tender hacia la objetividad. Trato de expresar con sencillez y con claridad lo que a mí me ha transmitido esa propuesta teatral, ¿no? Y no soy de los que después dicen, bueno, quizás tendría que haberlo escrito por aquí, o haberlo escrito por allá, o haberlo montado por aquí, o haberlo montado por allá, porque eso no es mi función. Esa es la función del dramaturgo o del director o de cualquier otro profesional del teatro, y yo no me meto en camisas de 11 varas, como decimos en castellano. No me meto más allá de lo que conozco, y lo que conozco es lo que he visto, y lo que he visto y lo que se me ha propuesto, lo que se me ha puesto delante, y sobre eso es sobre lo que opino. Tengo que decir una cosa también, ¿no? Lo he dicho en alguna ocasión, pero no me importa repetirlo. A mí no me importa de regalar, o más que regalar, colocar adjetivos cuando una cosa me ha entusiasmado, me ha gustado, y no me importa decir que es maravillosa, que es estupenda, que es magnífica, que es espléndida, etcétera, etcétera, o algún aspecto de la obra que se propone. Y me cuesta mucho más esfuerzo, mucho más trabajo acabar escribiendo sobre una cosa que no me ha gustado nada. Porque respeto mucho el trabajo de todos los que intervienen en cualquier obra de teatro. Sé que eso en gran parte de los casos es su modo de vida, y el hecho de que a mí no me haya gustado, o no me haya parecido adecuada, o algún tipo de propuesta, me parece muy presuntuoso por mi parte intentar decir esto no vale para nada, esto tal. No. Siempre hay alguna parte positiva que trato de destacar, pero si no me ha entusiasmado tampoco puedo mentir. Tengo que ser honesto conmigo mismo en primer lugar, y en segundo lugar honesto con la gente que me lee. Entonces yo tengo que decir lo que a mí me ha pasado, lo cual no quiere decir que sea mala o que sea peor la propuesta. Simplemente quiere decir que a mí no me ha interesado. Y eso, pues bueno, a algunos les será significativo, para otros a lo mejor es una acicate y dice, vale, no le ha gustado a este hombre, pues entonces yo voy a verla, porque seguramente es buena. O sea que yo no minimizo y relativizo mi posible influencia. No creo no tenerla, pero creo que no debo tenerla tampoco. O sea, las cosas hablan por sí mismas. Simplemente el que me ha leído 5 veces o 10 veces y ha dicho, pues fíjate que las cosas que yo he visto después de haber acudido a espectáculos que ha comentado José Miguel, pues coincide en gran parte con lo mío. Supongo que es a esa gente a la que le intereso. La gente que ha visto que tengo una sensibilidad. Vuelve a bajarse esto, ¿no? No, está bien, no, está bien. Perdón. Eu ia comentar a José Miguel González Cruz, ¿no? ¿Sí? ¿José Miguel González quién es? Miguel González Cruz, ¿no? De la Acelero. Vale, PF 2000. Que llamo de José Miguel González Cruz de 2000. Una pregunta. Estes meses que as salas de teatro estavam cerradas durante a pandemia, ao reabrir as salas, tu tinha a expectativa de ver obras derivadas o con temáticas de la pandemia, o como tú? No especialmente. Yo creo que durante la pandemia, por terminar lo que me preguntabas antes, yo traté de suplir de alguna manera la carencia de teatro, pues entrando en la teatroteca o viendo algunos estudios, uno por ejemplo, de televisión española, y obviamente la diferencia es notable. No es lo mismo estar en una sala de teatro, respirar y sufrir o gozar con el que está en el escenario, como verlo a través de una pantalla, de modo que en cierto modo he tenido un cierto hastío de tanta pantalla durante estos meses, ¿no? Así que pues bueno, seguí leyendo todo tipo de cosas, también obras dramáticas. Y eso otro, de vez en cuando, pues empecé con cierta fuerza, pero poco a poco se fue apagando eso, e incluso unas cuantas cosas que he visto especialmente surgidas en plena pandemia y pensadas
para ser vistas unas veces online, otras veces a través de WhatsApp, otras veces no me han resultado especialmente interesantes, esa es la verdad. Es más, he hecho algún ejemplo de ver la misma obra transmitida en streaming y en directo desde una sala concreta y después acudir a ver esa misma obra cuando ya se podía en directo y en la misma sala, y la sensación que produce es absolutamente distinta, no tiene nada que ver, pero nada que ver. Con lo cual, bueno, si para alguien es necesario personalmente o es fruto de inspiración, los malos momentos que hemos ido pasando me parece estupendo y lo acabaré viendo como otra propuesta más, pero vamos, yo no busco especialmente la temática en los dramaturgos ni en las propuestas que se hacen o se van a hacer en los próximos meses. Si se están bien, si salen, pues bueno, ya veré si voy o no voy, ¿no? Tú, de alguma maneira, tu empieza a escrever teatro a partir de um momento onde a crítica teatral, no largo de los anos, que das últimas 3 décadas, foi de alguma maneira desaparecendo, que era a crítica teatral, digo, escrita, ¿no? Sí, quizás, bueno, no del todo, obviamente, pero digamos Exacto. que más que desapareciendo, quizás ha ido perdiendo progresivamente influencia. Eso sí que estoy de acuerdo, ¿no? Porque antes era la única forma, era la única fuente de información para los lectores o para los espectadores, en este caso, acudir al País, al ABC, a cualquier otro diario y a ver qué decían, o Agroteclen, o en fin, cualquier otro crítico del momento, ¿no? Y sí es cierto que quizás la crítica ha ido perdiendo influencia, pues lo cual tampoco es especialmente malo, ¿no? No sé si debió tener tanta en algún momento que un crítico fuera capaz de llenar o de vaciar un teatro, si es que alguna vez ha sucedido. Tanto no creo que haya sido, ¿no? Tu, como periodista, acompanhado todos esses anos, a crítica perder essa influência, como tu coloca, conseguido acompanhar me gusta utilizar, como eu sou dramaturgo e dirijo teatro, e para mim a crítica ela perdeu esse peso e de alguma maneira foi se diluindo, foi desaparecendo. Tu como periodista, porque tu de alguma maneira tem uma ventaja de estar dentro de um veículo e ver como esses câmbios se vão dando. Aliás, acompanhar esta desaparição da crítica ou essa perda de críticos, de poder da crítica. Bueno, yo me fui dando cuenta de que efectivamente eso iba siendo así, ¿no? Y no sé, recuerdo por ejemplo en una ocasión que comí con Eduardo Aroteclen poco antes de morir, ¿no? Y comentamos un poco del asunto. Y después yo también he escuchado y he sabido cosas sobre el crítico, sobre seguramente el icono más importante de la crítica de los últimos decenios en España. Y también se tenía un criterio muy concreto desde las salas, desde los dramaturgos, desde los directores, hasta hacia esos críticos, ¿no? Y no sé, creo que se acababa dando una relación un tanto complicada, diría yo, ¿no? Porque algunos temían, dice, ya llega, ¿no? Ya llega. Y otros, pues, por otro lado, estarían deseando que llegase y, sin embargo, no llegaba, no acudía a ese espectáculo. No lo sé, yo puedo hablar un poco más con propiedad en los últimos años, que cuando yo estaba ejerciendo la crítica, y sí que puedo decir que, bueno, yo ni aspiro a que se me tema, no quiero que se me tema, me molestaría mucho que se me temiese, y también se me molestaría mucho que se me estuviese halagando de manera inopinada. Bueno, yo creo que se debe ver a alguien que acude al teatro, y creo que en cierto modo es lo que está sucediendo, que escribe o que se pronuncia públicamente sobre lo que ve con interés e incluso con cierta necesidad. Es verdad que los grandes teatros no necesitan acudir y llamar a las gentes que hacen crítica de una forma o de otra, ¿no? Pero sí las pequeñas salas están más que interesadas de que uno acuda, de que escriba sobre lo que proponen, incluso aunque sea mal, pero que acudan. Y eso lo estoy comprobando permanentemente porque, bueno, y sobre todo con el tema de la pandemia, yo he bajado bastante la frecuencia de acudir a montajes,
durante muchos años he estado yendo prácticamente a uno diario y en algunos casos, algunas ocasiones, porque no quería perderme algo, he ido hasta 2 veces diarias y he escrito sobre ello. En estos últimos meses baja bastante el pistón y lo he reducido a, no sé, 2, 3, 4, según las semanas. En alguna ocasión hasta 5, pero 3, digamos, 3, 4 de media. Y me veo obligado a decir muchas veces que lo siento, pero que no puedo acudir, porque además yo tengo otra vida paralela y no solamente me puedo dedicar exclusivamente full time al teatro. Tengo mis libros o mi música, yo qué sé, mis lecturas, mi familia, etcétera, etcétera. Y también tengo que atenderla, de modo que lo siento, pero de vez en cuando tengo que decir que no. Pero noto cómo las salas tienen mucho interés en que alguien vaya. Por lo menos conmigo lo hacen con mucha frecuencia y yo lamento tener muchas veces también, porque yo contesto a todo lo que se me propone y digo razones y le digo lo siento, pero no puedo, en otra ocasión será. Lo suelen entender. Eu, com alguns companheiros, especialmente de companhias que trabalhamos com companhias pequenas ou medianas, um dos debates e reflexões que temos foi que a crítica especializada, ela, de alguma maneira, passou a ser parte de um clube de atores, diretores, dramaturgos, figuras privilegiadas do teatro, no caso das grandes salas, que são as salas públicas ou subvencionadas com dinheiro público. Esta crítica, de alguma maneira, ela foi perdendo a legitimidade com o passar dos anos por estar dentro deste clube e, de alguma maneira, abandonar as companhias que são a cozinha do teatro, onde se experimenta, onde se criam propostas de estéticas, propostas de linguagens, que são os grandes laboratórios. Chegamos a ver, todos esses anos de teatro, de ler boas críticas de espetáculos em grandes diários conhecidos, e quando arribamos ao teatro para ver a obra, muitas dessas obras não estava pronta para estrenar. Os atores titubeando, os atores com texto não seguro e com problemas de estrutura, e simplesmente porque são amigos de diretores ou de autores, não? Ou por receberem entrada grátis e pertencerem a este clube. Chegamos a 2007, com a crise econômica de 2007, chega ao teatro uma nova geração de criadores, hablo especificamente de Barcelona, e creio que Madrid passou o mesmo. E essa nova geração, ela já não tinha um contato com a crítica, no contrário, não conhecia a crítica. E, por outro lado, essa geração, ela passou a atrair o público desde o seu contato, os amigos da escola de teatro, ou amigos que estão apresentando em outra sala, os amigos que frequentam os bares do teatro, e acabaram generando ou formando também um novo público. Dentro deste movimento, aparece lá a figura do blogueiro, que não são periodistas, não são críticos de teatro, mas são amigos são pessoas que estão conectadas às redes sociais, são amigos de diretores, gostam de ir ao teatro, e os blogueiros, de alguma maneira, se transformaram em difusores Sí, pero no exactamente críticos, es cierto. Não são difusores dentro das redes sociais, que de alguma maneira ajudam a atrair esse público, não? Nas redes sociais, junto com as companhias jóvenes, que chamamos, ou independentes, como dizemos aqui em Catalunha. Sí, incluso hay una figura más que no has citado todavía, que es la de los tuiteatreros, que también son un elemento interesante, me parece a mí, ¿no? Para atraer a cierto tipo de público, ¿no? Sí. De todas formas, yo diría que sí, es cierto, la evolución de las cosas han ido así, pero que hay una sola única forma de escribir sobre teatro, como tampoco hay una única forma de aprender a escribir, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, entiendo que pueda existir, yo qué sé, talleres de enseñanza de escritura del teatro, como puedo entender también que haya talleres de enseñanza de escritura de la crítica, ¿no? Pero también digo que no hay una sola forma, ni tampoco una forma ejemplar de acceder a cada una de estas actividades, ¿no?
Las hay y hay muchas, ¿no? Entonces, bienvenidos los blogueros, a mi juicio, bienvenidos los tuiteatreros, bienvenidos los críticos. Aquí de lo que se trata es de empujar a que la gente acuda al teatro. Y si eso sucede y la gente se acaba descubriendo que es un arte especial, que no es como la lectura de un libro, es distinto y que la toca mucho más de cerca y toca mucho más profundo, al menos me parece a mí, porque lo tienes delante y porque a veces la saliva del actor te salpica y te salpica con placer. No en estos tiempos de COVID, pero bueno, vamos con mascarilla, no pasa nada, ¿no? Y yo vuelvo a repetir, creo que no hay una única forma de descubrir ni la escritura, ni la actuación, ni la escenografía. Hay muchas formas y seguramente todas son válidas, ¿no? Y es verdad que la crítica de ahora no es la crítica de antes, porque tampoco ahora los periódicos venden los mismos ejemplares que vendían antes. Tampoco antes la televisión se hacía cargo de los estrenos teatrales, aunque no es exactamente crítica, eso es información fundamentalmente, pero hay también programas de radio e incluso alguno de televisión donde se profundiza en cierta manera sobre las propuestas que se hacen, ¿no? Y creo que son nuevas formas y que, bueno, pues que evolucionan pues como evoluciona la vida, ¿no? Y el teatro sigue siendo el mismo y no sigue siendo el mismo, porque hay formas de presentación de propuestas que eran inimaginables hace muy pocos años, hace 30, 40 años. ¿Quién iba a pensar que uno podía acudir a ver una obra de teatro en una pequeña sala con no más de 15 o 20 espectadores o en el salón de la casa del dramaturgo o del director? Y sin embargo, hoy se hace. Pedro, tu comentava aí sobre isso. Creio que o momento como estamos hoje, das aplicações, os aplicativos ou apps das redes sociais, eu creio que os críticos teriam uma função muito interessante, não? Ou têm uma função muito interessante mediante todas estas ferramentas para plataformas para poder trabalhar, não? Para o teatro. De todas formas, Clever, yo creo que uno hace lo que puede y no lo que quiere, porque tiene limitaciones, ¿no? Yo mismo, por ejemplo, ¿no? Mi condición de crítico ciego, que no conozco muchos otros en el mundo incluso, habrá, pero yo no los conozco, pues también tiene sus limitaciones. Claro. Y sin embargo, la gente quiere que yo hable sobre las obras, porque bueno, es verdad que no veo, pero tengo otras sensaciones que la gente no utiliza y yo utilizo seguramente en exceso. Bueno, una cosa por la otra. Unas cosas compensan las otras y al final de lo que se trata, como te digo, es de que, bueno, es que también depende mucho de la experiencia personal, de la cultura personal, de los intereses personales y todo eso condiciona la sensación que tú has percibido respecto a una propuesta teatral. Bueno, pues de todo eso conjuntado es de lo que hay que batirlo, hay que clarificarlo y después exponerlo. Y exponerlo en un breve plazo de tiempo. Tú hablabas, bueno, del acercamiento a las compañías, vale, perfecto, puede ser, pero vuelvo a repetir, depende de las circunstancias concretas de cada persona, de cada crítico, incluso de cada bloguero. La gente suele trabajar, la gente suele tener otras... Y bueno, bastantes... Yo, por ejemplo, si te acabo de decir que he hecho en torno a unas 1.500 críticas en 7 años, significa pues prácticamente que he ido de 200 a 250 veces, como tú comprenderás, y encima pongo tiempo para visitar a las compañías. Bueno, si es que me invitan, yo tampoco tengo especial interés, pero es que, aunque tuviera, es que tengo que optar. O profundizo en hacerme amigos en una compañía, o voy a ver más propuestas teatrales para hablar sobre ellas y quizás la gente le dé alguna oportunidad más de decir, bueno, pues esto es lo que yo busco. Hoy me interesa un drama tremendo para minimizar el que yo tengo, o quiero reírme a carcajada limpia porque hace un montón de tiempo que no sonrío. Bueno, pues prefiero hacer eso que no esto otro, ¿no? Porque digo siempre lo mismo, no sé, los intereses que mueven a cada uno pues son muy distintos y todos son legítimos en todo caso, ¿no? Sí. Pues por estar cerca, como tú dices, de formar parte de ese club de los iniciados en el teatro, o yo qué sé, ¿no? A cada uno lo mueve una cosa. A mí, yo no quiero decir que sea una persona ejemplar, seguramente en ningún aspecto, pero a mí, desde luego, no es eso lo que me mueve. O sea, no. Yo si quiero hablar con algún autor o actor o lo que sea, puedo hacerlo, no tengo ninguna dificultad, no tengo ningún problema, pero tampoco quiero tener una amistad a toda costa con cualquiera. Si se da, perfecto, y si no se da, pues no pasa nada. Y por eso no voy a, ¿sabes? No voy a juzgarlos más, ni mejor, ni peor, por el hecho de ser amigos.
o livro o Teatro às Cegas nasce com que objetivo? Pues nace con un objetivo de despejar ciertas dudas que tenía mucha gente que había oído hablar de mí o que me conocía de forma indirecta o que me ha visto. Yo generalmente suelo ir acompañado de mi mujer al teatro porque mi mujer es también una teatrera bastante activa, ella a través de Twitter, y, y no tengo, digamos, externamente ninguna señal muy clara de ser una persona ciega. Si voy solo, siempre voy con bastón. He ido con perro guía durante mucho tiempo, 8 o 10 años. Sí. Luego se me murió y lo pasé tan mal que decidí, digo, mira, mientras pueda seguir haciendo lo que hago de manera autónoma, prefiero no estar vinculado otra vez a un animal tan, en fin, tan interesante y tan profundo, tan cordial. La relación que se establece entre un usuario o amo de perro guía y un perro guía es especial, no es la de un amo cualquiera con un perro cualquiera, te está 24 horas al día contigo y es una sensación de desarraigo y de desgarro interno, interior, profundo cuando de pronto el perro muere, que supongo que es lo que le pasaría al perro si de pronto se le muere al amo, claro. Pues lo digo por ser equivalente, ¿no? Sí. Y mucha gente decía, no se creía que yo fuera ciego, porque además tenía un pequeño espacio, una televisión también por internet, que tenía el diario donde colaboro, que es el diariocrítico.com, en donde invitaba a gente para hacer pequeños bocadillos de vez en cuando, ¿no? Semanales o quincenales. Entonces, cuando veían por la forma en la que me movía, en la que estaba entre cables, cámaras, tal, que tenía que tener más cuidado de lo habitual, que quien tenía enfrente era una persona ciega, pues se quedaban un poco fuera de contexto y como con el pie cambiado, ¿no? Y entonces yo no quería que eso sucediese. Trato de normalizar la circunstancia. El problema lo tengo yo, pero no creo que deban tenerlo ellos. Bueno, eso me fue sucediendo un año, otro año, otro año, otro año, hasta que llegó un punto en que dije, digo, mira, voy a salir del armario y voy a escribir un libro en donde voy a contar el qué, el cómo, el cuándo y el por qué de que yo me he dedicado a hacer crítica teatral y que el hecho de ser ciego pues ni le da más valor ni le da menos valor a cualquier crítica de las que yo haga, relacionándola con cualquier otro de mis colegas que no tenga ningún tipo de capacidad disminuida en sus sentidos, ¿no? Sí. Y esa fue la razón que me movió. No hubo otra razón. O sea, el hecho de decir, bueno, vale, si queréis saber un poco más sobre mí, pues esta es la cuestión. De modo que hice una especie de autobiografía extraña mezclada con ensayos sobre mi percepción del teatro. Algo así, eso es lo que acabó siendo Teatro a Ciegas. Esse tema tu comentava sobre o tema da deficiência visual, de alguma maneira também isso também conscientizou talvez a direção artística dos teatros sobre a estrutura estar adaptado, não? Porque tu tinha antes um perro, não, guia, e agora, de alguma maneira, isso sensibilizou também quando os diretores artísticos foram conscientes de tu tinha essa discapacidade visual de adaptar o teatro, a sala, acesso à sala. No ha tocado. Bueno, se hace lo que se puede. Hay salas que están sí, hay salas que están mejor adaptadas que otras. Y luego, sobre todo, cada vez se va avanzando más en el tema de la adaptación de la audiodescripción, en el tema de propuestas teatrales, como también en el tema de la audiodescripción en cinematográfica, ¿no? Eso a veces, bueno, para gente que no acude con frecuencia al teatro, pues es una verdadera ayuda, ¿no? En mi caso, concretamente, si yo tuviera que adaptar el acudir o no acudir a una función o esperar al día de que sé que hace una audiodescrita o tal, me costaría Dios y ayudas. Y te advierto una cosa que tampoco me ayuda tanto. O sea, lo digo porque a veces ha coincidido, he cogido los auriculares a ver qué me cuentan de cómo está la escenografía dispuesta o cómo van vestidos o cómo no sé qué. Y vale, sí te da algún tipo de ayuda, pero no es la esencia de la propuesta. A veces ayuda, pero no es la esencia. Bueno, yo tengo la suerte de que, por cierto, mi mujer digo que acude conmigo, pero prometo que en el transcurso de una función no nos dirigimos ni una sola palabra. Comentamos justo después. Y en el 98% de las ocasiones tenemos la misma percepción de lo que hemos visto. O sea, ¿por qué? Pues porque tenemos la misma sensibilidad y yo no he visto cosas o he confundido cosas, he querido ver una cosa que no era esa, pero vuelvo a repetir.
del tema de la escenografía o tal, de las cosas que no veo directamente. Si me la cuenta ella, perfecto. Si no me la cuenta ella, a veces recurro a otros colegas, porque yo procuro no ir al estreno, eso sí que es verdad. Tú hablabas antes de que a veces no está bien pulida la propuesta y que hace falta ensayarla más, o que se ha llegado al estreno muy justo y tal. Precisamente por esa causa, yo no acudo, si puedo, a los estrenos. Alguna vez que otra voy, pero procuro, no sé, por lo menos a partir del quinto, sexto, séptimo u octavo día, que ya está funcionando bien. Sí, bueno, aunque tampoco te puedes descuidar mucho ahora, porque ya sabes que las propuestas no duran mucho más de 15 días. Si duran un mes, bueno, ya ese no va más, ¿no? Que se amplíe, que a coisa está complicada. Esperemos. Em primeira fila vem na sequência de Teatro a Cegas. No, en primera fila es el último libro que he escrito y con el cual decidí hablar de teatro, o mejor dicho, algo parecido a lo que tú estás haciendo ahora conmigo, ya has hecho con los que me han antecedido y los que me van a suceder, ¿no? Sí. En tu espacio, ¿no? Y es intentar adentrarme en las profundidades del teatro a través de la mirada, de las vivencias, de la experiencia, del quehacer, de muchos actores que intervienen. Actores me refiero, no actores, actrices, sino personas que son necesarias para levantar. Y hablo desde los dramaturgos hasta la taquillera, pasando por actores, actrices, escenógrafos, iluminadores, jefe de prensa, gente que maquilla, o yo qué sé, hasta con un espectador. Hablé también en profundidad a ver qué le movía. Era un espectador que conocía a través de Twitter, porque se movía y se movía mucho. Y al final han sido no recuerdo si son 800 y pico páginas, con 57 o 58 personajes que a través de su experiencia creo que dibujan muy bien el estado actual del teatro en España. Y que creo que es un libro, no sé si imprescindible, pero por lo menos muy interesante para que accedan a él estudiantes de escuelas de arte dramático, por un lado, espectadores, por otro, van a descubrir muchas cosas, y posiblemente profesionales también descubran en sus colegas aspectos de su creación que ignoraban o que ni siquiera imaginaban. ¿Y eso por qué? Dices tú, puedes decir, pues porque yo les propongo una entrevista, pueden decir ellos, prácticamente sin horas. Hombre, les digo, yo necesito una mañana, necesito una tarde, al final no estamos toda la mañana, necesitamos toda la tarde, pero no quiero que tengan sobre sí la presión de tener que decir algo en un tiempo determinado. O sea, puede ser que una cosa en una hora esté lista, puede ser que necesitemos 4. Depende de la persona y depende de la empatía que yo soy capaz de causar en la persona que tengo enfrente, etcétera. Y bueno, por las reacciones, el feedback que he ido recibiendo ya de gente que ha accedido a la lectura, bueno, y por críticas también que se han publicado, gente que ha escrito sobre el libro, reseñas y tal, públicamente, parece que sí, que he conseguido el objetivo que quería, ¿no? A ver si con esto acercamos un poco más el teatro y lo que se cuece por detrás del teatro, que es lo que más me importaba a mí. Las editoras é o Teatro a Ciegas e em primeira fila, que o nome da editora para que podemos buscar. Sí, bueno, la editorial que ha cerrado ya, precisamente por defunción del editor. Se murió quizás como un año y pico después de publicar este libro. Sí. Y que yo sepa, no hay nadie que haya recogido la experiencia editora de Fernando, que era el editor. Tenía hermanos y tal, que son gente más o menos culta, interesada, pero que no le interesa la edición. Así es que yo creo que esta editorial ha muerto. Sí. Estoy en fases de acercamiento a la persona que editó el segundo libro en primera fila, que es editorial Leibros. Leibros es una editorial pequeña, editorial madrileña, que apostó por este libro, que tiene ya palabrado otro libro mío que bueno, está escrito ya y maquetado y que no sé cuándo acabará publicando la editora. Sí. Es un libro, es un ensayo sobre la soledad, que no me ha inspirado precisamente la pandemia. Es más, yo lo estuve escribiendo como desde un año antes o así de que se declarara oficialmente la pandemia, en marzo de 2020, y dejé de escribirlo
como el 25 de marzo del año pasado. Uhum. Después, bueno, nadie hacía nada hasta junio o julio. Contacté con la editorial lo maquetó, lo corregimos, tal. Y últimamente ella me ha dicho que ha tenido que reducir el número de libros que saca cada mes, porque ahora es más complicado, las presentaciones, etcétera, no se pueden hacer personalmente. Uhum. Y parece que en las pequeñas editoriales este hecho pues es determinante para que el libro vaya o no vaya para adelante. Es que estoy esperando que lo publique, no sé si lo hará en los próximos 2 meses o 3. Si no lo hace, pues supongo que le diré que vamos a dejarlo y que busco otra editorial, que no creo tener ninguna dificultad en poder encontrarla, para poder hablar sobre la soledad. Antología de soledades se llama exactamente el libro, ¿no? Porque son muchas formas de soledad. Sí, perdón. Eu ia perguntar se, com outra mirada de 2003, Mulheres del Mundo de 2005, son ensayos. Bueno, los 2 libros que has citado y algún otro más están basados en entrevistas. Con otra mirada, sí, con otra mirada es mi primer libro. Este libro lo escribí en 2003, ya tenía una cierta edad, 40 y muchos años, 47, 48 años, y se me ocurrió durante un año y pico también hacer la misma técnica que con este último libro, con En Primera Fila, hacer entrevistas a personas ciegas. Yo estaba en ese momento trabajando en una radio que sabía que tenía los días contados, y yo quería dejar algún tipo de recuerdo escrito de la existencia de esa radio. Se llamaba Canal 11, era una radio especializada que habían personas ciegas españolas, y hice 50 entrevistas a 50 personajes ciegos que hacen cosas que a la gente le pueden parecer absolutamente increíbles. El libro, por cierto, lo tengo en mi propia página, es minombre.es, josemiguelvila.es. Se puede bajar gratuitamente sin ningún tipo de problema, y van a encontrarse a personas ciegas que son capaces de dar la vuelta al mundo con su propio velero, y con 4 o 5 más en la tripulación, o yo qué sé, o pastores protestantes que van y vienen a Latinoamérica porque tienen un montón de comunidades a las cuales atienden, o yo qué sé, o diplomáticos, o médicos, o comerciantes, economistas, presentadores de televisión, incluso alguna, una chica andaluza, o yo que sé, abogados o periodistas, como es mi caso, o músicos también. O sea, es un mundo absolutamente desconocido, y sobre el cual, por cierto, hay muchos prejuicios que intenté derribar con la publicación de ese libro, que, por cierto, presenté a un concurso de periodismo internacional que se hacía en Colombia, se llama Sociedad para Todos, y me dieron el premio de periodismo. Así es que después de decir, bueno, si a 8.000 kilómetros de mi casa interesa lo que digo, pues a lo mejor a mi vecino también le interesa. Y entonces a partir de ahí me puse a escribir más libros, ¿no? Y escribo sobre temas muy extraños, temas que no tienen nada que ver con vender o no vender, porque yo hablo o me profundizo en los asuntos que me interesan. Entonces, profundizo después en la inmigración femenina en España, en la prostitución, en el tema de Dios también, cómo se percibe a Dios en el siglo XXI, o en la cultura española de los últimos 40 años. También he reunido en un par de libros, uno se titula Modas Infames y otro Del Rey Abajo Cualquiera, los cientos de artículos, deben de ser como unos 300 o por ahí, que he publicado entre los años 2007-2008 hasta 2017. Y quizás algún libro más que seguramente me dejó por ahí. José Miguel, ¿quién son sus Pero como ves, no te preocupes que no te... Sí. Diga. Autores de teatro. Diga, tú ibas a decir antes algo. Sí, bueno, iba a decir que no te preocupes, que no voy a hacer competencia a los dramaturgos. no creo que me dé nunca por escribir teatro. Pero hay títulos bem interessantes aqui. Esse de la prostituição, Vidas Quebradas, também são entrevistas também? No, bueno, son 2 partes. Una parte es un gran reportaje de unas 230 o 240 páginas, en el que en un principio, en una primera parte, analizo el fenómeno desde todos los puntos de vista jurídico,
sociológico, histórico, cultural, psicológico, incluso, de los efectos que produce en las personas que ejercen la prostitución, el tema este. Y una segunda parte en donde seleccioné a 10 personas, 9 mujeres concretamente. Es que en su mayoría, en su inmensa mayoría, quizás un 90% o por ahí, la prostitución es ejercida fundamentalmente por mujeres, ¿no? No es que yo haya tenido una orientación por uno de los dos sexos, por alguna razón, la razón es esa, ¿no? Y también entré en contacto con un transexual que ejercía la prostitución, o que se vio obligado a ejercer la prostitución, y que sin embargo me pareció de las personas más sentadas psicológicamente, de las personas con las que hablé. Hablé con otras también, pero elegí a estas personas para hablar de sus caras, para ofertar una variedad distinta de perfil, ¿no? De personas que se prostituían. Y bueno, lo hice sin tener experiencia directa, porque yo nunca he utilizado servicios de prostitución, por un lado, y por otro lado, por el reto que suponía para mí el que mujeres, digamos, abriesen su corazón a las personas o al que era representante como hombre de los clientes, de los prostituidores, en definitiva, ¿no? Y bueno, fue un libro, me costó mucho trabajo sacarlo adelante, pero estoy especialmente contento y orgulloso de haber podido hacerlo, porque además lo di a leer, obviamente, antes de sacarlo a la luz pública, a las personas afectadas, y ellas se vieron muy, muy, muy bien reflejadas, y en muchos casos, cuando leían su propia historia, lloraron delante de mí. Se veían como princesas, y no son princesas, ¿eh? Son personas en general bastante maltratadas por la vida, ¿no? El hecho de pasar por la prostitución de sin ninguna. Debe ser muy delicado, ¿no? Sacar desarrollar un trabajo, un libro con esta temática. É um tema sensível porque, no caso, tu sendo homem, entrevistar as prostitutas ou profissional do sexo, donde hoje não está não é muito fácil para um homem abordar de alguma maneira essa temática, como se nós outros hoje estivéssemos proibido, não? Talvez por não ser mulheres e por não termos, creio que não teremos a mesma sensibilidade, que é um tema, o tema da prostituição sigue sendo um tema tabu. Sí, es un tema muy complicado, quizás por eso lo hice yo. No, las cosas fáciles, pues, bueno, para eso no se hace un libro, se trata de aportar algo más, ¿no? Que, por cierto, recuerdo en estos momentos una propuesta teatral que escribió Sergio Martínez Vila y que dirigió Camilo Vázquez. Se llama Periodo de Reflexión, que me parece que es una aportación estupenda al fenómeno, ¿no? Me pareció brillantísima la propuesta, ¿no? Y si se vuelve a reponer por ahí en algún sitio, animaría a las personas que me estén escuchando a que no se la pierdan, porque van a ser sacudidos por algo que está muy, muy, muy bien reflejado, ¿no? Seguramente leyendo mi libro también. Pero como estamos en un ámbito fundamentalmente teatral, animo a la gente a que se acerque a ver esa propuesta, que seguro que no les va a dejar indiferentes y que les va a dejar una huella profunda, como me dejó a mí, que conozco seguramente un poco más sobre el tema que el común de los espectadores que se acercaban por allí, ¿no? Pero sí, es un tema muy duro. Es un tema muy duro porque afecta a lo más esencial de la persona, que es su dignidad, ¿no? Y que, bueno, la gente, fundamentalmente los clientes, tratan de encubrir pensando, dice, bueno, yo no pego, yo no maltrato, yo pago, yo... Sí, pero fundamentalmente tú abusas también, ¿no? Y supongo que es un tema irreconciliable porque hay posturas muy encontradas, no solamente las opiniones de las personas, sino en las legislaciones de los países. Hay países que lo tienen absolutamente legalizado, gentes que, por ejemplo, se ocupan más de presionar y de perseguir a los clientes más que a las personas que se prostituyen, y en otros países como el nuestro, en donde la situación es, digamos, que alegal, ni sí ni no, sino todo lo contrario. Y son no pasa nada, ¿no? y se sigue ejerciendo exactamente igual, ¿no?
Y elas son Bueno, unas perseguidas. veces sí, otras, según las épocas, según los gobiernos, pero es que incluso dentro de los mismos partidos, de izquierdas o derechas, me da exactamente igual, hay también posturas encontradas. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Yo, después de mi experiencia personal, que duró un año, año y pico, y de hablar en profundidad, en algunos casos hasta 20 o más horas con alguna persona, de ver profundamente qué es lo que les llevó a acabar prostituyéndose. Yo particularmente soy partidario de la abolición de la prostitución, no de su legalización. Creo que es una forma de abuso contra la mujer, creo que es una forma de esclavismo también en muchos casos, y creo que no debemos colaborar con esa circunstancia, porque al final me dicen, bueno, es que en Holanda, por ejemplo, en Alemania y tal, la cosa se puede hacer. Sí, sí, pero donde hay prostitución, en general, hay siempre abusos. Hay gente que sale favorecida y no precisamente las personas que se prostituyen, ¿no? Sino el entorno es el que sale más favorecido. Y utilizan a estas personas pues como moneda de cambio, las cosifican en una palabra. Pero vamos, es una opinión muy personal que puede uno estar de acuerdo o no. Sí, pero é curioso porque o tema de abolir a prostituição, eu particularmente eu tenho uma posição de legalizar por dois motivos. Eu creio que uma ministra ou uma professora universitária que está dentro de sua Cília, ela não tem contato com essas pessoas, ela não tem contato com essas mulheres, com essas pessoas que estão sendo prostituídas, seja por máfia ou seja aquelas que decidem, que organizam sindicato e etc. Eu creio que a direita é hipócrita, porque dice que no, pero luego la usa, ¿no? São os que mais utilizam, são os que mais explotam essas mulheres. Pero no creas que la cosa está tan fácil y tan clara, ¿sabes? Porque incluso no entre los clientes, sino entre las personas que ayudan a personas que se prostituyen, hay organizaciones que están profundamente en favor de la legalización y otras que también les ayudan y les ayudan profundamente. Exacto. Y que están justamente en el contrario, o sea, en el de no legalizar. Sí, pero yo soy de izquierda, pero yo creo que la izquierda ela sigue siendo muy machista, la izquierda. Ela sigue sendo muito machista e ela sigue utilizando um discurso com o tema da prostituição, onde ela se coloca num lugar muito confortável, porque eles não têm essa sensibilidade. Eu tenho a sensação que eles não têm essa sensibilidade com essas mulheres. Não têm. Então, que a ser? Elas estão num limbo, porque as de direita utilizam a igreja, o discurso moral. E a esquerda utiliza como se essas mulheres estuvieran loucas. Querem abolir a prostituição, pero não ataja, por exemplo, las mafias, por ejemplo. No ataja las mafias. Bueno, yo creo que en lo que todo el mundo está de acuerdo es en que hay que abolir la trata de blancas. O sea, no se puede, bajo ningún concepto, permitir que alguien, presionando, a veces incluso con periodos de la vida propia de la familia, se obligue a alguien a que se prostituya, y además para beneficio propio, no de la persona que se prostituye. En eso está todo el mundo de acuerdo. Derechas, izquierdas, centro, arriba y abajo. Todo el mundo está de acuerdo. Pero entre la gente que teóricamente solo decide prostituirse y dice que lo hace libremente, ahí es donde empiezan los problemas. Porque hay quien dice que eso no es posible y hay quien dice que sí, que eso es posible, que por qué no, que haya una persona es dueña de su cuerpo y con eso puede hacer lo que sea. Es una controversia tremenda, pero mira, déjame que te presente solamente un ejemplo que probablemente tiene mucho que ver con el de la prostitución. Mira, si en vez de estar hablando ahora, 2021, mayo, nosotros estuviésemos hablando hace 200 o 300 años en cualquier sitio, en Brasil o en Francia, o me da exactamente igual, o en España o en Italia, sobre esclavismo, estaríamos seguramente presumiendo uno y otro de que tiene más esclavos en casa o menos esclavos en casa. A ver quién presume hoy de que tiene esclavos en casa, y sigue habiendo esclavismo. Sigue habiendo esclavismo. Lo que pasa es que está generalmente, o sea, totalmente estigmatizado, y por tanto
si alguien presume de una cosa como esa, pues sencillamente pues, se le expulsa de la sociedad, no se le vuelve a hablar y dice, pero bueno, pero ¿con quién me estoy encontrando? Bueno, yo espero que dentro de 200 años, o espero si puede ser antes, 50 o 100, pues de la prostitución se hable más o menos en esos o parecidos términos. No quiero decir que vaya a abolirse la prostitución de la forma habitual, pero no se puede, a mi juicio, vuelvo a repetirte, fomentar una actividad que en general lo que crea es eso, pues Estigma. esclavas sexuales en este caso, ¿no? Estigmas también. Estigmas Uh-huh. y dolor. Y dolor. Eso es, eso es. Yo, Pero bueno, yo, hay mucho que hablar. Podríamos estar hablando sí, aquí sí, sobre el porque tema mucho tiempo. entramos porque el libro llama, ao diálogo, ¿no? A reflexionar, Uh-huh. ¿no? Cuando Bueno, se para habla eso está, claro. de la Claro, claro. prostituição, não? Eu perguntava que derivamos para a prostituição, perguntava quem eram os autores de teatro. Assim, quando tu pensa em teatro, quem são os seus autores assim. A mí me encanta el clásico español, o sea que Calderón, Lope, Tirso, São os son mis clássicos. libros de cabecera. Pero bueno, Beckett, por supuesto, y en estos momentos, pues yo qué sé, Mayorga, Conejero, por ejemplo, y Dona mucho Brasco. además, Calonge, Eusebio Calonge, me encanta, me parece fascinante el poder de sintetizar que tiene Calonge y de llegar a lo más profundo del ser humano. Sí, pero más jóvenes también, María Velasco, por ejemplo. Sí, sí, o sea, yo soy, digamos que no discrimino por nacionalidad, ni por edad, ni por época del autor. Me da exactamente igual. Los grandes son grandes y a ellos acudo y me gusta ver las versiones, las visiones que se tienen de las grandes obras, de, yo qué sé, Esperanza Godot o Pirandello, si personajes en busca de un autor, o yo qué sé. O sea, me gusta ver las visiones que se tienen y que se revitalizan de manera permanente por parte de los directores modernos, y me gusta también acudir a ver las propuestas dramatúrgicas de las jóvenes y los jóvenes autores y autoras que, bueno, pues que se lanzan a este proceloso mundo que en general, y salvo las excepciones, no sé si les va a dar de comer, pero si les da de comer va a ser lo justito. Es la cosa está bastante mal, ¿no? Está bastante complicada. Pero tem uma coisa interessante que no teatro, nessa última década, há nomes muito interessantes, há propostas bastante interessantes, ha venido, bueno, apareceu dentro do panorama teatral, figuras bastante interesantes, ¿no? Gente joven. No he citado, por ejemplo, latinoamericanos, pero también me gusta Sergio Blanco, por ejemplo, o Calderón, Bueno, los uruguayos, que Sergio, son muy buenos, argentinos. Sim, apareceram nesses últimos 5 años, ¿no? Aqui. O Sí, Sérgio sí, Blanco y Gabriel Calderón. Eu Gabriel sempre Calderón. conosco no espetáculo aqui em Barcelona e Gabriel Calderón já havíamos lido alguns livros suyos, ele ha participado de alguma charla com nós outros. Bueno, a primeira obra de Calderón aqui em Espanha foram nós outros, organizamos aqui em Barcelona uma mostra de dramaturgia ibero-americana desde 2011 ou 2013, perdona, desde 2013, e Calderón participou de que foi em 2014 desta contexto. O sea que cuando participó apenas tenía 30 y muy pocos años, ¿no? Porque ahora debe tener 39. O que eu recordo que o dia da leitura de seu texto, sua esposa estava no hospital para parir. Isso eu recordo bem, Fíjate. porque ele intervenia desde na época, em 2014, não se falava de Zoom, era por Skype. Sí, sí. Não? Teníamos uma câmera em el teatro e o dramaturgo via de sua casa a escenificação. E o dia que tocou Calderón, a esposa estava indo para o hospital, ao hospital Paris, e pedimos a ele que, se ele pudesse no caminho gravar um pequeno vídeo enviando mensagem aos atores e o público sobre sua obra que estávamos lendo. Então, También me parece muy, muy interesante el chileno Marco Antonio de la Parra. sim, eu estou tentando ver se ele participa aqui da charla já há um tempo. Aqui temos uma lista de nomes
e tentamos trazer pessoas também, não só aqui de Barcelona, mas pessoas de Madrid, pessoas de Andalucía, de País Basco, para participar de la charla também, para não estar sempre Barcelona e Latinoamérica, coisas assim, não? Tentar buscar mais pessoas. Mira, uma das coisas que tu havia comentado antes sobre o tema de ver teatro por la pantalla. Eu não podia deixar de perguntar tua opinião como crítico, como periodista, que é um fenômeno, o streaming, é um fenômeno que está provocando uma reflexão. Eu sempre digo, porque aí se debate se é teatro, se não é teatro, eu costumo chamar de escenificação, não? Una escenificación. Sí, yo también estoy de acuerdo con esa. Estoy de acuerdo con esa terminología y ya apunté un poco antes si puedo volver a ampliar un poco ahora la idea que te transmití. Y es que efectivamente eso es escenificación, pero no es teatro. No es teatro porque el teatro es asamblea y la asamblea necesita que la gente esté próxima y que por tanto hay una catarsis generalizada que se provoque y se note además entre el escenario y patio de butacas. Y eso es muy difícil que se produzca por streaming. Yo no digo que haya que desestimarlo, obviamente, ¿no? Pero son cosas muy distintas, ¿no? Yo prefiero, puestos a elegir, el teatro para la televisión que el teatro en streaming. O sea, yo prefiero que algo se planifique, se ruede, se monte, se interprete, pensando en que después se va a ver un todo, pues como era, por ejemplo, eso que te decía antes de los Estudio 1, que no que se haga por streaming, con 3 cámaras o, en fin, los que sean, ¿no? Y que se haga en directo. Bueno, vale, perfecto, pero es, no sé, es quitarle mucho de la esencia de lo que es el teatro, a mi juicio, ¿no? Y bueno, esto, claro, hay que hacer de la necesidad virtud, y cuando no hay otra forma de hacerlo, pues más vale que sea esta que ninguna, obviamente, ¿no? Pero yo propongo que después de acabada este episodio, que espero que podamos acabar con él en 1 año, 2 años o lo que sea, y que el mundo se libre del dichoso COVID-19, pues que se hagan propuestas teatrales y que, digamos, clásicas, tradicionales, con el espectador y con el actor y actriz frente a frente, y que al mismo tiempo se haga por streaming, a ver qué porcentaje de gente va a una cosa y qué porcentaje sigue la otra. La cosa creo que va a estar clara, ¿no? Seguramente cuando, bueno, no sé cuánto tiempo bueno, tardará. creo que es más fácil. La gente se olvidará del streaming rápidamente y volverá a la sala, claramente. Eu creio que o streaming, eu particularmente, eu utilizo o tema do streaming desde 2013, antes por Skype, como havia dito. Mas uma coisa que nós acabamos de apresentar dia de São Jorge aqui em Catalunha, bueno, aqui em Madrid também, dia do livro, e aqui em Catalunha se celebra muitíssimo o dia de São Jorge, que é o dia que é o dia do livro, e nós apresentamos nosso livro, que é a dramaturgia do confinamento, que foi 19 dramaturgos de 10 países ou 12 países escrevimos durante a quarentena, durante o confinamento. E apresentamos último dia 23. E todo o processo de escritura foram desde aqui. Incluso em Caracas se criou um ciclo de leitura destes textos, onde todos os participantes e público estavam dentro de Zoom, não? E agora também é o dia do livro aqui em Catalunha. Nós outros temos um encontro que é o Círculo de Confluência de Criadores. Este ano foi virtual por o tema da pandemia, mas foi curioso porque decidimos assim em direto. Toda a jornada, 12 horas em direto, por streaming, por Facebook e YouTube. Creio que os encontros, assim como o livro, não, é em papel, livro em papel, e as pessoas necessitam ler o livro, tocar. Eu creio que o streaming abre uma nova perspectiva de trabalho colaborativo, trabalho em cumplicidade. Por exemplo, tu está organizando em Madrid um encontro e onde há participantes talvez que está em Austrália ou está em México ou está em Argentina e não podem estar presentes,
por trabajo, lo que sea, pero ellos pueden intervenir desde allá, desde Sí, pero yo creo que para el desarrollo de una propuesta es muy interesante, como, bueno, como este hecho se está dando en estos momentos, ¿no? Que personas que están en Argentina están dirigiendo actores que tienen en Barcelona o que los tienen en Madrid o en Santiago de Compostela y al final se acaba presentando en una sala y esa forma de trabajo es complicada, tiene sus limitaciones, pero obviamente es válida. ¿Cómo negarlo? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Hacer otra cosa. Pero eso es una cosa y que la propuesta final que se dé al espectador sea a través del streaming, que también se puede dar, obviamente, pues es otra. Entre que se dé por ahí o que se dé en directo, yo creo que la cosa está muy clara. Es la misma, bueno, ¿qué digo la misma? Incluso creo que hay más diferencia entre las propuestas que se hacen ahora cinematográficas a través de las grandes, ¿cómo se llaman? Netflix y todo este tipo sí. Sí, todo este tipo de propuestas. HBO. Hay la misma diferencia que ver esa película en una sala de cine, en una gran pantalla, ¿no? Hay mucha diferencia. Bueno, pues yo creo que todavía es mucho mayor la de ver una propuesta teatral a través de Netflix o verla en directo en una sala. La diferencia es abismal, a mi juicio es abismal. Sí, no, no, creo que no hay, como decir que no hay color, ¿no? No hay color, esa es la palabra. No hay color, Cierto. no hay color. Arrastra mucho na obra de teatro. E na tele, com que trabalha com 2 ou 3 câmeras, e aí há uma produção, é fria. Claro, É pero fria. la energía que se provoca desde el escenario hacia el patio de butacas con alguna propuesta es que no, es imposible que pueda darse a través de las cámaras. Es imposible. Aparte de que es verdad que es contagioso. O sea, el hecho que tú estés al lado de alguien, alguien delante, alguien detrás, obviamente se contagia, todo eso se contagia. Por mucho que uno quiera permanecer al margen y ser objetivo y ser distante, bueno, es muy difícil, es imposible. O sea, las emociones se transmiten y está bien que se transmitan y se viven y te conmocionan y te sacuden, en una palabra, que es muy difícil, que eso no digo que no sea posible, es posible, pero desde luego en una intensidad infinitamente menor que cuando el teatro es presencial, ¿no? Cuando es asamblea de verdad. Sí. Tu, como periodista, como crítico, te has sentido tentado em algum momento com todo o tema do streaming, de YouTube, Facebook, de alguma maneira, se has sentido de algum momento tentado a transladar o que tu escreve na revista ou em Sí, me he periódico sentido... ao vídeo, ao streaming? Me he sentido con vez tentado, pero bueno, creo que uno tiene sus limitaciones y lo más interesante es aprender a reconocerlas y a saber convivir con ellas, y yo las tengo. Entonces, lo del vídeo, obviamente, no es lo mío. Has podido ver, por ejemplo, una, una muestra de lo que te estoy diciendo en los prolegómenos, que no han podido ver quienes nos están escuchando ahora, a la hora de conectar a través de Zoom, ¿no? Me ha costado un Dios y ayudas hasta que al final lo hemos conseguido. Não, é porque são o tema da tecnologia. Algumas vezes, dependendo da pessoa, você está com um ordenador que tu envia o enlace. En mi caso depende de mí, no de la tecnología, te Não, lo aseguro. em tu caso foi o teléfono móvel. Bueno, sí, O teléfono pero que móvel. vamos, que depende de mí. O sea, yo soy un tecnológico en la medida en que lo necesito. Yo, por ejemplo, si no fuera por las tecnologías, yo no podría leer. O sea, yo leo a través del ordenador y bueno, de otros dispositivos, pero al final es la tecnología la que me permite acceder a la cultura, a la lectura, etcétera, ¿no? Yo no puedo leer en braille porque me quedé ciego con 27, 28 años. Prometo que estuve durante 2 años, dale que te pego día tras día, hora tras hora, intentando acostumbrarme a la lectura braille. Y bueno, domino el braille escritura, lo domino como cualquier otra persona ciega, pero la lectura soy muy lento. Apenas leo como un chico de 7, 8 años, algo así, ¿no? Y el pequeño resto visual que tengo, con una ampliación de una pantalla de ordenador o una 19 pulgadas o tal, una cámara que amplíe los textos, bueno, yo veo letras, pero eso no es leer. Leer es otra cosa. Entonces, digamos que mi capacidad de comprensión y de pensamiento, etcétera, a buena velocidad, y lo que soy capaz de leer por ahí va a otra. Por tanto, yo desde hace muchos años, por lo menos desde
1998-99, prácticamente el 100% de lo que leo es a través del ordenador o de libros hablados, o sea, de aparatos que me leen a otro que ha leído alguien. Pero bueno, fundamentalmente para escribir, yo cuando escribo, cuando hago ensayo o voy a hacer un libro o lo que sea, siempre leo a través del ordenador y partiendo de PDFs, de Word, de TXT, de RTF, o sea, de formatos que puedo leer en pantalla, que un trasto me puede leer lo que dice la pantalla, y solamente cuando se trata de lectura por placer, entonces no me importa que me lo lea una voz humana y yo me puedo dedicar a degustar, pues yo qué sé, que estoy leyendo ahora, Jorge Fernández Díaz, el novelista argentino, me está interesando mucho y eso no me importa leerlo con una voz humana, que me lea un libro y a partir de ahí pues yo degustarlo. Pero eso es una cosa, y que yo vaya a utilizar ese libro para citarlo, para lo que sea, en algún trabajo mío, entonces estaría leyendo a Jorge Fernández Díaz a través del ordenador y en un Word o en un PDF, seguro. Não, está bem. Bueno, eu te recordei a hora que eu comentava sobre o tema da perda, não sei se foi progressiva, não? Da visual. O escritor Borges, em julho passado, do ano passado, com Javier Daut, que é outro autor argentino de teatro, Javier Daut, e ele durante a pandemia ele estava relendo toda a obra de Borges. De Borges. Sí, de Borges. Y... Bueno, no sé qué habría sido de Borges si en vez de morir cuando murió, pues hubiera muerto ahora, ¿no? Y hubiera tenido posibilidades en vez de que una secretaria o un secretario le leyese o fuera colaborando con lo que iba dictando, etcétera. Si hubiera podido acceder al ordenador, seguramente hubiera sido otra cosa muy distinta y seguramente todavía mucho mejor, que ya es difícil superar a Borges, ¿eh? Uf, Dios mío. Y ha creado toda una obra impresionante. Toda una obra. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Una obra. Bueno, yo é complicada a pergunta, pero isso essa pergunta a vários autores, a vários criadores que passaram por aqui. Tu talvez como crítico, como periodista, poderá contestar melhor. Como vês o futuro imediático, o futuro não digo daqui a largo prazo ou médio prazo, digo futuro mediático, não sei. ¿De los medios te refieres? Não, quando passe a pandemia, ou que barre bastante, que pensamos, é o cotidiano que já estamos, creio, desta nova normalidade. ¿Cómo veo el teatro cuando bueno, yo tengo la experiencia de Madrid, que ha sido distinta a la experiencia de la mayor parte de los territorios de las otras comunidades autónomas del Estado español. En Madrid han permanecido abiertos con limitaciones que van desde el 30 al 60 o 70%, y a los teatros sigue acudiendo gente. Yo creo que es una necesidad que, como una droga, cuando alguien la tiene es capaz de pasar por lo que sea con tal de no dejar de tener teatro, y hay mucha gente que tiene afortunadamente esa necesidad de vida, porque el teatro al final es vida, ¿no? Y yo creo que va otra vez a entrar con fuerza, con mucha fuerza, y yo creo que después de casi 3.000 años, 2.500 años, una pandemia no va a acabar con el teatro, eso está muy claro. ¿Vamos ver muchas obras hablando de la pandemia o no? Pues posiblemente, porque nos ha afectado y nos afecta mucho a todos, ¿no? Yo, en cierto modo, decía que antes no hablaba de la pandemia en el ensayo sobre la soledad, pero sí que al final acabé hablando del COVID durante unos días y veo necesario, sobre todo porque se está dilatando tanto en el tiempo la publicación, de añadir un epílogo en el cual tendré que dar mi punto de vista sobre cómo ha incidido la pandemia en la soledad de los individuos, todavía más. O sea, estábamos solos antes, pues estamos mucho más solos ahora, y hemos visto de que somos absolutamente vulnerables, de que creíamos que con las tecnologías, que con esto de poder hablar con Clever a través de un teléfono, uno a 700 kilómetros de distancia del otro o a 7.000, pues que éramos los dueños del mundo, y no es así. Un pequeño bichito nos ha puesto en nuestro sitio, y nuestro sitio es que somos seres del mundo y de la naturaleza, y tan débiles y tan vulnerables como cualquier otro ser. O sea, el león es el rey de la selva hasta que llega un cazador y le pega un tiro, claro. Y nosotros somos los reyes del universo hasta que llega un bichito y nos pone en nuestro sitio.
Sí. Volviendo a la crítica teatral, Ujú, essa reinvenção do teatro, essa maneira, o teatro sempre nas guerras e nas pandemias. Bueno, Rei Lear foi escrito quando a peste bubônica em Londres havia matado ujú. quase que la mitad, ou praticamente la mitad da população, não? Quando se escreveu o Rei Lear de Shakespeare. Assim como o teatro, a crítica tendrá essa mesma capacidade de se reinventar? Pues buena pregunta, ¿eh? Supongo que sí, supongo que sí. Seguramente no con tanta necesidad, Hum, pero sí hay que hacer nuevas formas. Hombre, en cierto modo lo que yo estoy haciendo es una forma muy sui generis de crítica, uhum, porque vuelvo a repetirte, yo no tengo intenciones didácticas, no tengo intenciones pedagógicas y uhum. menos todavía a gente que como tú y como tus compañeros, tus colegas de oficio, yo no tengo nada que enseñaros a ninguno de vosotros. É, Sabéis infinitamente mucho más teatro que yo. No Pero tengo tu, ninguna duda al pero respecto, ¿no? tu parte de um lugar privilegiado que é a imparcialidade do periodista. Bueno, posiblemente, no lo sé, pero vuelvo a repetir, o sea, yo no, És um, cada uno hace lo que puede, no lo que és quiere, um, hace lo que puede, o sea, yo tengo uhum, mis limitaciones, uhum, pero otros también tienen las suyas, o sea, probablemente yo dice, ojo, es que qué pena que este hombre no vea, porque si viese a lo mejor, pues si viese a lo mejor hacía otras uhum. críticas que eran peores, pero Pero, bueno, yo no veo, pero tú no sabes tocar el piano, y yo sí, uhum, entonces exato. unos tienen sus limitaciones y otros Por tienen isso, otras. creio que o fato de tu ser um periodista te dá uma legitimidade interessante que te sale dessa crítica tradicional que muitas vezes escreve desde próximo Bueno, do autor, diretor. E essa de, imparcialidade, creio que é interessante. debe de ser Clever el único individuo de la especie humana que todavía pondera el valor del periodismo, porque en general estamos É bastante porque vilipendiados y de, despreciados incluso, es ¿eh? que O de sea que no, formação eu yo sou creo que no. periodista. Ah, pues entonces será por eso. Eu de formação sou Yo creo, bueno, periodista. pues entonces con más razón, ¿sabes? Sim. Sabes que en general nuestro oficio, no, ni nuestra labor, ha pasado momentos mejores. Ha habido momentos, Sim. especialmente, por ejemplo, en España, en la época de la transición, que Hum, el hecho de decir que uno es periodista ya le granjeaba la simpatía del que tenía enfrente. En estos hum, momentos no. En estos momentos decir que uno es periodista hum, le granjea la desconfianza por un lado, hum. la preocupación, cuando no el desprecio del que tiene enfrente. Pero aún Eu, así, todavía seguimos habiendo periodistas hum, y seguimos pensando que este oficio también es muy digno y tan necesario como el del teatro. por isso, eu quando estava na Universidade de Periodismo, eu já hacía a escola de teatro dentro da Ujú, universidade, do curso. E o primeiro trabalho assim profissional de como porque a formação de arte dramática tu tem formação em ator e diretor, não? Depois tu vai ujú, estudar dramaturgia e outras coisas. Pela formação é atuar e direção teatral. E meu primeiro trabalho foi dramaturgia coletiva. Então eu entrei no ujú. grupo com duas possibilidades, de atuar como ator ou dirigir, não? Tinha essas duas propostas. E me colocaram em algum grupo de dramaturgia. E me quedei completamente descolocado, porque eu não havia estudado dramaturgia. Eu venia do periodismo. Ya, ya. E, então, comentaram que eu tinha essa capacidade de escrever tudo de maneira muito resumida. Eu, em vez de escrever uma página e meia para dizer vou dar uma volta por la esquina ou vou à la panaderia, eu resumia isso em 4 ou 5 linhas. Quatro, Sí, sí, cinco sí. linhas. Pero eu não era muito consciente. Eu fui ser consciente, creio que em o trabalho número 10, que sempre me colocavam entre a direção e a dramaturgia. Pero eu creio que sou um cronista, mais que um dramaturgo. Eh, Escrevo bastante texto, trabalho muitos textos, pero eu creio que eu sou um cronista, mais que um. Ujú, Isso me gusta essa palavra cronista. E eu tenho esta conexão com o periodismo, esse respeito com o periodismo. Creio que o periodismo, como a literatura, não morre nunca. Mira, recordo quando eu estava na universidade, no início dos 90,
se comentava sobre, não eram redes sociais, eram novas mídias, novos meios, e que o periodismo podia desaparecer, e não, como o teatro, como a literatura, não desaparecer. Eu creio que o periodismo ele tem essa capacidade de reinventar-se, ¿no? Y Bueno, desde luego y en estos últimos tiempos más todavía, porque si algo ha afectado, bueno, al teatro también, por supuesto, ¿no? Pero la transformación de los medios de comunicación que se han sufrido en los últimos 15 o 20 años es absolutamente brutal. O sea, ha desaparecido un montón de puestos de trabajo, la gente se ha tenido que reciclar, pero bueno, aún así hay otras formas de hacer periodismo, pero sigue estando el periodismo como forma vigente de aprehender la realidad, de hacer un retrato de lo que está pasando entre nosotros e intentar comprenderlo, porque claro, luego después están los historiadores, cuando ya han pasado años, ya a teatro pasado es mucho más fácil, o bueno, no más fácil, pero por lo menos tiene uno más elementos de juicio para juzgar lo que estaba pasando en una época, pero claro, ser árbol y bosque al mismo tiempo es complicado, y eso es justamente la labor que hace el periodista. Sí, yo creo que son oficios necesarios y que no hay tampoco una, diría yo, una única forma de acabar llegando ahí. Yo creo que se puede a través de las facultades de Ciencia de la Información, pero también a través de las facultades de Ciencias Políticas o de Filología. Depende del tipo de periodismo que cada uno quiera acabar ejerciendo, ¿no? E o periodismo como a literatura, como o próprio teatro, o periodismo, de alguma maneira, existe a existência do periodista, dele se consolidar e permanecer ao largo de los anos dentro dessa profissão, exige que se construya uma credibilidade, não? Porque não serve para ser famoso, conhecido, famoso, se tu não tem credibilidade. Vivemos num momento muito efêmero, que é o momento de los como se chama esse fenômeno de las redes sociais, influencers. Sí. ¿No? Teníamos os Sí. famosos e agora temos influencers, não? Então, os atores que permanecem, diretores, escritores que permanecem, eles têm credibilidade. Bueno, pero es que yo creo que uno de los rasgos de la sociedad actual, a mi juicio, es su adolescencia perpetua. Precisamente por eso es por lo que los influencers tienen el prestigio que tienen. ¿Por qué? Pues porque hay gente que se los cree, pero obviamente eso es un estadio que no tiene absolutamente nada que ver con el del periodista. El periodista sí que yo creo que fundamentalmente basa su persistencia, su permanencia en su credibilidad. En la medida en que uno sea honesto y diga lo que cree y no esté sujeto a influencias externas, independientemente de que a veces esas influencias pues vayan contra el prestigio personal, contra el prestigio familiar, contra el prestigio social. Si uno sigue persistente y está en una línea determinada, al final acaba saliendo a flote y la sociedad acaba reconociéndolo. Pero claro, eso no está al alcance de cualquiera, porque, bueno, pero pasa en todos los oficios, ¿no? Lo mismo pasa con el tema del teatro. Dice, bueno, teatro de autor, teatro serio, teatro comercial. Bueno, ¿cuál es la diferencia que separa el teatro comercial del teatro? Es una diferencia muy sutil y que en última instancia se traduce de otra forma. Teatro bueno y teatro menos bueno. El que te gusta, el que te llega y el que no te llega. Y eso no depende de la obra en sí, sino también del espectador. Depende de la formación del espectador, de las expectativas del espectador, de los intereses del espectador, y que al final pues también es lo que manda. Todo es necesario. O sea, al final es necesario que gentes que apenas van 2 o 3 veces al año al teatro, pues buscan cosas muy determinadas. Buscan probablemente la diversión, el pasar un buen rato. Otros que vamos al teatro con una frecuencia bastante más intensa, buscamos otras cosas. Buscamos la reflexión, buscamos la emoción, buscamos el pensamiento, buscamos nuevas formas de afrontar un asunto. Pero todo es necesario. No es más importante un tipo de espectador ni un tipo de autor que otro tipo de espectador o que otro tipo de autor. Yo al menos así lo creo. Soy ecléctico en todos los aspectos, incluso en este.
José Miguel, una pregunta. No sé si esa es más fácil de contestar. Se te encontrasse agora com um extraterrestre, um ET, o que eu explicaria sobre esse período que estamos vivendo? Con E.T. dices, con Um el extraterrestre. personaje de Spielberg. Não, não, um extraterrestre, realmente um extraterrestre, imagina. Ah, Tipo eso que, sí, con un extraterrestre, con sim. E.T., por ejemplo, sí. ¿Qué le diría? Uhum. Bueno, pues que este es un planeta muy antiguo en donde hay cada vez gente más rara, gente más extraña, que es capaz de aniquilarse, de autoaniquilarse, pues con el cambio climático, con tantas otras cosas, a veces incluso sencillamente pues por fatuidad, porque hay gente muy fatua, gente que se cree imprescindible, mejor que nadie, y que por encima de todo está él, y eso es lo que más le importa. Hay gente así, Bueno, es triste reconocerlo, pero hay gente así. em este momento, tá falando sobre esse tema, esse momento Madrid está que tembla, não? Falta um pouco para dias para as eleições, está temblando Madrid. Eh, bueno, yo creo que sí, son unas elecciones especiales, particulares, porque las circunstancias así lo han hecho, Uhum. pero bueno, al final dicen que los pueblos tenemos los gobernantes que merecemos, ¿no? Sim, sempre. Desde la derecha se estigmatiza a la izquierda y viceversa, desde la izquierda se estigmatiza a la derecha. Pero bueno, desgraciadamente y afortunadamente también, no todos somos iguales, los hay peores. Isso é importante. José Miguel Vila, muitíssimas graças por tua participação, muitíssimas graças por compartilhar suas ideias com nós outros. E Gracias a ti, Clever, y gracias a Esperando a Godot, y momentos espero que muito podamos interessantes. volver a encontrarnos algún día en Madrid, en Barcelona Se o teremos en las redes. teremos que praticar falar mais de teatro aqui. Creio que falta falar de crítica teatral aqui. Falta desde streaming, porque Bueno, de creo todas que formas, forma. déjame decirte una última cosa que probablemente explique exactamente la situación en la que yo me contemplo a mí mismo como crítico. Escuché el otro día, precisamente viendo Netflix, a un crítico teatral de los años 70, 80, 90, que se llama Diego Manrique, hablando de Héroes del Silencio, y decía él que como crítico musical se encontraba como un estilita, puesto en una columna, observando de forma privilegiada todo lo que a su alrededor en el mundo de la música había, como me encuentro yo, desde el punto de vista de crítico teatral, también como otro estilita, y a veces me siento un poco solo. No tengo tampoco mucha necesidad de formar parte de ningún grupo, pero me siento a veces así, sí, así. De todas maneras, también tengo que decirte que yo soy poco gremialista, ¿eh? Soy bastante fin, independiente, ¿no? Y prefiero seguir manteniendo esa independencia con los pros y los contras que tiene esa Não, circunstancia. está bem, está bem, está bem. Esse foi muito interessante poder te escutar suas reflexões e hostia, temos que praticar mais. Tem outras charlas por aqui desde Zoom. E ver se Encantado y cuando quieras, Clever. e ver se Gracias. quando se já há mais de 3 anos que fui a Madrid, foi para visitar o Santi Sinisterra. E eu espero poder ir outras vezes e quedarmos para um café, alguma coisa assim. Encantado, cuando quieras. Muchísimas gracias por tu participação. Gracias a ti, gracias. Um abraço. Otro para ti.